Hoy presentamos... Hola a todos. Hoy aprenderemos a identificar y desarrollar ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, o llamado también MRV. También analizaremos el estilo de Dragon Ball, la relación entre MRU y MRV. Hoy recordaremos la llegada de Nappa y el gruñón de Vegeta a la Tierra. Luego de su llegada, para los que recuerdan el anime, pelean con Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Chaos y hasta Gohan. Leemos el ejercicio. Nappa y Goku están luchando en el arco de 35 metros de Gohan y Krillin. De repente Nappa vuelve a atacarlos con una velocidad de 6 metros por segundo. Goku se da cuenta y empieza a perseguirlo con velocidad de 8 metros por segundo, recorriendo 32 metros. ¡Oh no! ¡Va a atacarlos! Sin embargo, Nappa le lleva una ventaja de 24 metros. Goku, al ver que no lo alcanzará a tiempo, a pesar que tiene una mayor velocidad, decide utilizar el Kaioken, acelerando a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Y acá aparece la palabra clave del día, que es aceleración. Los ejercicios te dicen acelerando o acelerando a razón de. Basta que veas la palabra aceleración y esto marca totalmente el ejercicio, porque ya no se trata de un MRU, lo descartas totalmente. Sino se trata de un movimiento variado, puede ser MRV o también un MCU, pero es un movimiento circular que vamos a ver en otro video. Entonces, volviendo al tema, si vemos la palabra aceleración, sabemos que no es un MRU de todas maneras y debemos ir pensando en el MRV. Hacemos una pausa en la persecución de Nappa y vamos a explicar qué es la aceleración. Imaginemos que ya pasó el tiempo. Ahora estamos en la saga de Dragon Ball Super y vemos a Goku en su estado inicial, con una velocidad de 20 metros por segundo. Como pueden ver, así estoy normalmente. Todos sabemos que cuando se transforma en Super Saiyajin, incrementa su Ki o poder, y también sus demás habilidades, entre ellas su velocidad. Primero, esto es un Super Saiyajin. En este caso, suponemos que pasa de 20 metros por segundo a 25 metros por segundo, es decir, su velocidad aumenta en 5 unidades. Luego se transforma en Super Saiyajin 2 Y esto es un Super Saiyajin fase 2. y aumenta nuevamente su velocidad en 5 unidades más, llegando a 30 metros por segundo. Sabemos nosotros que con cada transformación va aumentando su poder y también su velocidad. Por lo tanto vuelve a transformarse, ahora en Super Saiyajin fase 3, Y este es el Super Saiyajin fase 3. llegando a 35 metros por segundo. Y así pasa Super Saiyajin fase Dios rojo con 40 metros por segundo, Super Saiyajin Blue con 45 metros por segundo, y finalmente alcanza el Ultra Instinto llegando a 50 metros por segundo. En cada transformación aumenta su velocidad en 5 unidades. Esto es muy importante. Al final vemos que parte de 20 metros por segundo y luego de 6 transformaciones llega a 50 metros por segundo. Estas 6 transformaciones son 6 tiempos, y digo tiempos, ya que el espacio entre transformación y transformación puede ser 1 segundo, 1 minuto, 1 hora o cualquier unidad de tiempo. Para entender mejor la explicación, vamos a suponer que entre transformación y transformación pasa solo 1 segundo. En tan solo un segundo pudo incrementar su poder y su velocidad. Es decir, cada segundo la velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Y repito, cada segundo, prestemos mucha atención a los términos. El término cada me indica una división. A ver, si digo que la velocidad aumenta 5 metros cada segundo, es decir, cada 1 segundo, debo dividir 5 metros por segundo sobre 1 segundo. ¿Ok? De esta forma puedo expresarlo como 5 metros sobre 1 segundo y abajo también tengo 1 segundo sobre 1. Estos unos los puedo inventar porque al final la división sobre 1 sigue siendo lo mismo, solamente para darle la forma y sea mucho más entendible. Entonces utilizo ahora el tradicional método de extremos y medios, es decir, los extremos 5 metros y 1 los multiplico y van arriba, y lo que están al medio, que es 1 segundo y 1 segundo, los multiplico y van abajo. Entonces tengo 5 metros por 1, 5 metros, y abajo tengo 1 segundo por 1 segundo, que es 1 segundo al cuadrado. Por lo tanto me da 5 metros por segundo al cuadrado. Es por eso que la aceleración se expresa en unidades de distancia sobre unidades de tiempo al cuadrado, a diferencia de la velocidad, la cual se expresa solo en unidades de distancia sobre unidades de tiempo.
De esa forma podemos diferenciar si nos están hablando de aceleración o de velocidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el ejemplo hemos utilizado la unidad de tiempo segundos, sin embargo podríamos expresar la aceleración en cualquier unidad como kilómetros por hora al cuadrado, pies por segundos al cuadrado, etc. Pero no se asusten, el 99% de los ejercicios se expresan la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ya que es de más fácil entendimiento. Tampoco son tan malvados los profesores para mezclar unidades de medidas. ¿O sí? Bueno, mejor no opino. Si quiero saber la velocidad de Goku luego de su primera transformación, debo sumar los 20 metros por segundo, que es su velocidad inicial, más 5 unidades. Solo 5 porque ha transcurrido solo un segundo, la primera transformación. Si ahora quiero saber la velocidad en su segunda transformación, debo sumar 20 más 5, pero 2 veces porque pasaron 2 tiempos, es decir, 2 segundos. Entonces esto me da 20 más 5 por 2, 30. Si quiero saber su velocidad en su tercera transformación, significa 20 más 5 por 3 veces, porque transcurrieron 3 segundos, 3 tiempos. Y esto me da los 35 metros por segundo. Y de esa forma igual para sus 40 metros por segundo de su cuarta transformación, Super Saiyajin Dios rojo, es 20 más 5 por 4, en Saiyajin Blue 20 más 5 por 5 y en su última transformación 20 más 5 por 6. Como vemos, este 5 que se repite en todas las veces es la aceleración, que no cambia, y se multiplica por el tiempo, que va aumentando de acuerdo a cuántas transformaciones va, y como sabemos cada transformación dura un segundo, por eso va aumentando de esa forma. Aquí concluimos que la velocidad final de Goku en cualquiera de sus transformaciones es igual a la velocidad inicial 20 más la aceleración 5 por el tiempo que ha transcurrido de acuerdo a qué transformación querramos hallar. Generalizando, la velocidad final vemos que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esta es nuestra primera fórmula del MRV, es una de las más importantes. Ahora, ¿se acuerdan de este triángulo? Sí, es el triángulo del MRU. No es este triángulo que la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Pero en este caso tenemos varias velocidades. ¿Cuál elegimos? Vaya, esto es muy difícil. No, Goku, no es tan difícil. Solo debemos elegir el promedio de todas las velocidades. ¿Cómo se halla el promedio? Es igual a la velocidad inicial, la velocidad final sobre 2. Esto es lo que reemplazamos. Luego, esta velocidad final que vemos aquí la hallamos anteriormente, ¿recuerdan? Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la reemplazamos. Acomodando, velocidad inicial más velocidad inicial me da 2 veces velocidad inicial sobre 2 más la aceleración por el tiempo sobre 2. Todo esto multiplicado por el tiempo. Hacemos la propiedad distributiva, eliminamos pato con pato. Nos queda velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta es nuestra segunda fórmula, tal vez una de las más importantes del MRV. No, nada de aleluya, cualquiera lo puede mostrar con un poco de práctica. Basta que tengamos esta fórmula que vemos aquí y esta otra para que podamos calcular la mayoría de problemas de MRV. ¿Por qué? Porque estas dos fórmulas contienen todas las variables que involucran a la MRV. En internet podemos encontrar muchas más fórmulas sobre MRV, pero no se dejen sorprender. No. Háganle caso a Homero. No vale la pena memorizar todas estas fórmulas. Si se dan cuenta, todas tienen en común las 5 variables que he marcado. Fíjense en esta otra. Lo único que cambia que es el orden del tiempo y la aceleración. No tiene sentido memorizar ambas. Tranquilamente pueden reemplazar los datos que les dan en estas dos fórmulas que les muestro y despejando la variable que deben hallar podrán solucionar el ejercicio. Un tip importante es saber leer el enunciado. Como siempre digo, una buena lectura es la mitad de la solución. Miren estas fórmulas, me dicen tiempo máximo y distancia máxima, que es igual a reemplazar 0 como velocidad final.
ya que el tiempo y la distancia máxima solo se logran cuando ya no tienen velocidad y no puedes recorrer más. No puedes recorrer más distancia, ni siquiera más tiempo. Si les dicen la famosa frase "un cuerpo parte del reposo", significa que tu velocidad inicial es cero, porque inicias estando inmóvil, en reposo. Sí, algo como este perrito. Otra palabra que encontramos es rapidez, que muchos lo confunden con aceleración, pero no, rapidez es sinónimo de velocidad, así como espacio es sinónimo de distancia. Por eso algunos autores utilizan E o D para representar a la distancia en las fórmulas. Bueno, volvemos a Nappa y Goku, que los dejamos congelados. Dejamos el ejercicio en este punto, donde Nappa le llevaba ventaja de 24 metros a Goku. Es aquí cuando Goku, al calcular que no lo alcanzará a tiempo, decide utilizar el Kaioken. La pregunta dice, ¿a qué distancia de Gohan y Krillin Goku logra alcanzar a Nappa? Para hallar esto, primero debo hallar la distancia que se mueven hasta el punto en el cual alcanza, que es la distancia D. Recordemos que Goku ya venía con una velocidad constante de 8 metros por segundo, lo cual lo convierte en su velocidad inicial. Como el Kaioken lo hace acelerar, podemos decir que Goku venía con MRU y ahora pasará a un MRV. Por el contrario, Nappa continúa con su MRU a velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, decimos que Nappa recorre la distancia D, lo cual es igual, según MRU, a velocidad por tiempo. Sabemos que su velocidad es 6, y por lo tanto D sería igual a 6 por T. Por otro lado, Goku en el mismo tiempo, ojo, es en el mismo tiempo, recorre los 24 metros más la distancia de I. Veámoslo nuevamente. Entonces, usaremos la fórmula de la distancia en MRV, la cual nos dice que la distancia, es decir, D más 24, va a ser igual a la velocidad inicial por T, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazamos en velocidad inicial los 8 metros por segundo, a los cuales ya venía Goku. Ojo, que estamos analizando este tramo del ejercicio. Por eso Goku parte con 8 metros por segundo. Si Goku hubiese utilizado el Kaioken desde el inicio, es decir, desde aquí, su velocidad inicial sería ¿cuánto? ¿Cuánto creen? 0, porque parte del reposo. Si acuérdense del perrito. Continuamos reemplazando a aceleración igual a 4 y esto por t al cuadrado sobre 2. D lo reemplazo por 6 por t. A los 4t cuadrado sobre 2 le sacamos la mi, quedando como 2t cuadrado. Los 6t pasan a restar y quedan 2t menos 24, todo esto igualamos a 0. Un tip importante es que cuando tengamos una ecuación cuadrática como en este caso, todo debe igualarse a 0 y pasar a un solo lado los valores. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? No vamos a estar adivinando los dos valores que multiplican y suman. No, hay un mejor método que siempre les recomiendo usar y se llama completando cuadrados. Para esto debo tener como numerador del t cuadrado, o de la variable que se eleva al cuadrado, a 1. Por lo cual a todo le saco nuevamente la mi, me queda t al cuadrado más t menos 12 igual a 0. Ahora hago esto, en vez de t cuadrado coloco solo t, más la mitad del numerador de t, que es 1/2, todo esto al cuadrado, y ese mismo valor lo resto elevado al cuadrado. Menos 12 se mantiene. Tranquilos, no he alterado los números, solamente les he dado forma. Y esto es el objetivo del método completando cuadrados. Ahora tengo que 1/2 al cuadrado es 1/4 más 12, que es igual a 48 cuartos, suman 49 cuartos, esto lo paso al otro lado. Luego le saco la raíz arriba y abajo, serían 7/2. 1/2 pasa a restar, quedando 6/2, o sea 3 segundos. Y hallamos el tiempo en el cual Goku alcanza a Nappa. ¿Pero me pedían tiempo? No, me piden distancia. Pero ahora es mucho más fácil, reemplazo 3 segundos, hallo D, que es igual a 6 por 3, igual a 18. La distancia que necesito, X, es igual a 75, que es total, menos 32, menos 24 y menos 18, lo cual me da 1 metro. Uf, sí que estaba cerca de alcanzar a Gohan y Krillin, Espero les haya sido de utilidad. Si les gustó no olviden dar like a la página y suscribirse al canal. Pueden dejarnos sus comentarios que nos ayudarán a seguir mejorando. Hasta pronto.